Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Ser lo que soy. Mi nombre es Carolina Colmenares, yo soy psicóloga, humanista, sistémica y consteladora familiar. Y mi nombre es María Villalba, psicóloga, sexóloga y terapeuta de parejas. Y para las personas que es la primera vez que nos conocen y están viendo un episodio, pues queremos contarles que Ser lo que soy es un video podcast donde hablamos de todas esas cosas, de todos esos temas que nos acercan a realmente ser lo que nosotros somos, ¿no? Cuando nos quitamos tantas máscaras, cuando trabajamos en nuestras propias heridas, cuando podemos ver todo lo que hay de atrás, pues podemos llegar a, ¿no?, a ver quiénes realmente somos. Exacto, y utilizamos un poquito nuestras propias experiencias, tanto en lo profesional como en lo personal, para poder dotar de información pues, nuestros episodios y los temas de los que elegimos hablar. Sí, así que en este canal pues encontrarás que hablamos de temas de salud mental, bienestar emocional, constelaciones familiares, pero también hablamos de nuestras experiencias, anécdotas, historias y bueno, con muchos invitados también, ¿no? Exacto. Pero bueno, hoy estamos nosotras solas y el episodio de hoy también me parece sumamente interesante e importante. Llevábamos mucho tiempo, de hecho, queriéndolo hacer, queriendo hablar de él. Y es sobre, explícalo tú, Carolina. Bueno, es un tema que hemos venido hablando, ¿no? Y es de estas personas que viven desde el rol de víctimas, ¿no? Y es prácticamente identificar si tú estás viviendo desde este rol de víctima o estás realmente siendo responsable de tu vida y siendo el protagonista. Exacto. Conviene, ¿no?, destacar que es muy distinto, o sea que con este episodio no queremos dar a entender que no hay víctimas, todos y todas hemos sido víctimas en algún momento de alguna situación. No es tanto un tema de invalidar a la víctima, sino es un tema de hablar de la actitud de victimismo y cómo eso puede perjudicarnos o autosabotearnos en nuestra propia mejoría o en poder avanzar en una situación que nos tiene pues en ese lugar, ¿no? Exacto, y sobre todo también lo hemos hablado porque este es un tema que lo vemos muchísimo, pues primero en la vida, pero también en terapia, ¿no? Personas que cuando están tan encalladas desde este rol, voy a decir, es imposible trabajar con estas personas. Es muy difícil realmente ayudar a una persona que está viviendo desde este rol. Entonces, pues quédate hasta el final para que tú también identifiques si tú incluso estás viviendo desde este rol o si realmente estás viviendo siendo responsable de tu vida. Y también al final vamos a dar herramientas prácticas para que tú seas mucho más autorresponsable y puedas salir de ahí. Exacto. Entonces, un poquito qué significa estar en el rol de víctima, ¿no? Que al final tiene que ver más con una actitud que con que seas o no seas víctima. Sí, o sea, creo que es muy importante diferenciar eso, ¿no? Como que hay víctimas y creo que todos hemos sido víctimas de diferentes situaciones. Obviamente hay personas que han pasado por experiencias muy traumáticas y que esto puede llegar a desencadenar, ¿no? Que te quedes encallado en eso, pero estas personas que están muy encalladas en el rol de víctima, así las vemos en el día a día, ¿no? Son estas personas que constantemente viven en la queja, en la crítica, en constantemente estar culpando a los demás o al gobierno o a la sociedad, a la cultura, que siempre están culpando a los demás por lo que les sucede a ellos y por la forma en que actúan. Exacto. ¿Qué más puedes identificar tú? Bueno, lo mismo que tú realmente. Al final son personas que se quedan muy ancladas en un discurso de queja y que ponen mucho como la lupa en el otro sin hacer esos ejercicios de autocrítica, ¿no? O de autorresponsabilidad sobre una situación en concreto que puedan estar viviendo, ¿no? Entonces sí, yo lo definiría muy parecido a ti, que al final esto no les quita que de verdad estén siendo víctimas de una situación, lo que pasa que esa actitud tampoco permite que dejen de estar ahí y tampoco permite poder cambiar las cosas o que realmente puedan llegar a sentirse mejor o a poder ver cambios, ¿no? Sí, también por ejemplo otra característica que yo veo mucho en estas personas es que es muy difícil tener conversaciones con estas personas, ¿no? Porque si tú le dices, oye, me molesta esto o no me gusta esto, inmediatamente entran en
como en el victimismo, ¿no? De cierta manera les cuesta aceptar responsabilidad por acciones, comportamientos, por cosas que han dicho, porque inmediatamente entran en, es que yo soy una víctima, es que el mundo me hizo daño, es que todo, ¿no? Como que es muy difícil hacerlos ver que están de pronto cometiendo algún error o que hirieron a alguien con sus palabras o sus acciones, ¿no? No, y cualquiera de las propuestas que uno les pueda hacer para poder cambiar la situación, les encuentran una razón o una justificación para tumbarla, ¿no? Porque claro, de lo contrario implicaría salir de ese rol, ¿no? Entonces, y hacer algo al respecto. Entonces es muy curioso como si cuesta mucho realmente generar cambios en alguien que esté en ese lugar y que no se dé cuenta, porque evidentemente cuando uno ya es consciente, pues bueno, a partir de ahí ya pueden comenzar los cambios, ¿no? Pero cuando uno no lo ve, es el principal autosaboteador de su vida o de su bienestar, ¿no? De la posibilidad de su bienestar. Y se ve mucha pasividad, y esto yo lo veo mucho en pacientes que yo tengo, ¿no? De que tú realmente, haz de cuenta, tú les ofreces 20 alternativas y ninguna les funciona. Entonces, sí, yo creo que estas son las características, puede que haya más. Sí, exacto. Y repetimos, porque me parece importante, que no tiene nada que ver con invalidar la víctima que uno es. De hecho, es bien jodido no reconocer la víctima, es otra cosa que también vemos mucho en terapia, gente que lo es y que no lo valida, que no se da cuenta, sino tiene que ver más con una actitud que yo hago ante determinadas situaciones, ¿no? O unas actitudes, un conjunto de actitudes que yo tengo ante determinadas situaciones, ¿no? Claro, y que esto no quiere decir que esa persona pueda estar deprimida, pueda tener temas muy fuertes de ansiedad, o sea, esto está ligado a muchas otras cosas, o sea que bueno, podríamos... Sí, que de hecho yo no sé... Y te hago la pregunta a ti, ¿no? Para poder comentar a las dos, pero ¿por qué crees que nos cuesta tanto a las personas asumir a veces la responsabilidad que tenemos en una situación? Yo siento que, mejor dicho, para la persona que está muy encallada en el rol de víctima, le cuesta mucho porque el hacerse responsable implica muchas cosas, implica ser consciente de su comportamiento, de sus actitudes, pero también implica cambio, implica esfuerzo, implica trabajo. Implica acción, ¿no? Implica accionar, proactividad, y siento que también, ojo con lo que voy a decir, pero es muy cómodo también quedarse en el rol de víctima, porque de hecho un maestro mío de la Gestalt me decía, nadie señala a una víctima. Nadie puede responsabilizar a una víctima de nada, ¿no? Entonces también es como un rol que te protege, ¿no? En donde nadie me puede decir nada, nadie me puede criticar, nadie me puede decir nada, porque yo soy una víctima. Sí, de hecho yo hace tiempo leí un documento, ¿no? Que hablaba un poco de los beneficios del victimismo, ¿no? O de quedarse en el rol de víctima. Sí. Y uno de ellos precisamente era esto, ¿no? El que me invita a la no acción, ¿no? A que sean los demás los que tienen que cambiar o a que sean las situaciones las que tienen que cambiar, pero yo no tengo que cambiar, ¿no? Porque al final yo no dejo de ser pues la víctima de una situación. Entonces, bueno, también implícitamente es un rol que lleva a la persona a no tener que hacer nada para cambiar la situación, ¿no? Más allá de quejarse de lo que hacen los demás o quejarse de cómo les van las cosas, ¿no? Y que también es muy difícil pasar, ¿no? Al responsabilizarse, porque esto implica mirarte, o sea, implica también ver tu mierda, o sea, implica ver tus heridas, tu dolor, tus actitudes, tus errores, tus fallos, implica como una confrontación contigo mismo, porque es que el cambio no se da gratis, ¿no? Como que el cambio no se da porque sí, el cambio se da cuando yo puedo mirarme a mí, puedo mirar y decir, oye, sí, me he equivocado en esto, tengo que trabajar en esto, o sea, implica una mirada interna y que muchas personas no están dispuestas a hacer esta mirada interior. Y es mucho más fácil decir, es que tú hiciste, es que papá y mamá, que esto yo lo veo así en terapia, adultos de 30, 35 años que siguen culpando a mamá y a papá.
Sí, y yo como terapeuta de parejas lo veo también muchísimo en terapia de parejas, ¿no? Que normalmente cuando una pareja llega, normalmente llega señalando a uno de los dos, ¿no? Como el verdugo, ¿no? Y obviamente y a uno mismo como la víctima, y siempre está la mirada, o la gran mayoría de veces está puesta la mirada en lo que el otro hace mal, en lo que me molesta del otro, lo que el otro debería cambiar, y cuesta mucho ese ejercicio como de autocrítica constructiva, evidentemente, no desde lo destructivo, pero que yo siempre les digo en terapia de pareja que es fundamental para poder generar cambios, ¿no? Si yo no soy capaz de salir de ese victimismo y realmente ver que probablemente hay parte de responsabilidad mía en esa situación, es muy difícil realmente cambiar, porque al final, pues bueno, solo podemos como responder por nuestros propios actos, no por lo que el otro haga, ¿no? Sí. Entonces, bueno, sí es verdad de que al final son conceptos que se trabajan mucho en terapia. Esa es otra característica que yo añadiría a la primera pregunta, ¿no? De cómo identificar una persona que está en el rol de víctima, que si tú la confrontas o no identifique nada que esté haciendo mal, pues yo no estoy haciendo nada mal, es él o es ella, o que entren inmediatamente en, sí, yo sé que soy una mierda, yo todo mal, y entran en más victimismo, ¿no? Exacto. Eso Y lo que al añado. final ambos es inacción para esa persona, ¿no? Desde ambos lugares uno no tiene que hacer nada para cambiar, porque, pues bueno, ¿no? El tema está en el otro, ¿no? Sí. Entonces, bueno, y creo que este siguiente punto que queremos comentar, tú puedes exponerlo bastante más, Carolina, que es el tema de... Carolina, es el tema de qué papel juegan, ¿no? Las normativas y la historia familiar, sobre todo por tu experiencia con todo el tema de constelaciones familiares y sistémica y demás, sobre este caso en concreto, ¿no? Que es el tema del victimismo. Sí, pues yo siento que las narrativas familiares pueden ser también, o sea, básicamente, a mí siempre me gusta explicar esto, ¿no? Y es como que todos nacemos dentro de un sistema, es como uno nace y uno es como una esponjita, ¿no? Y estamos rodeados, ¿no? De un sistema familiar, un sistema de creencias, una cultura que refuerza esas creencias, una historia pasada de nuestros antepasados que refuerzan toda esta narrativa. Y si tú creciste en un entorno con padres que a lo mejor fueron víctimas de algo, o que han sido victimistas, ¿no? Que están en este rol de víctima, o incluso puedo estar hablando de abuelos, bisabuelos, cuando hay mucho trauma y que al mismo tiempo esto ha generado, ¿no? Personas que se identifican como víctimas, obviamente esa narrativa va a viajar, ¿no? Va a viajar en el sistema familiar. Si tú eres una persona que ha visto a su madre deprimida o a su padre deprimido o ha habido mucho dolor en el sistema, es mucho más fácil que tú también te identifiques como víctima y que también te quedes encallado en esto, ¿no? Porque si mamá no pudo ser feliz o si papá no pudo ser feliz, ¿yo cómo voy a ser feliz? ¿No? Yo creo que es un poco esta dinámica que también muchas veces como hijos podemos llegar a ser leales al sufrimiento de nuestros antepasados, ¿no? Entonces puedo ser leal al sufrimiento de mamá, como leal a este dolor, porque si yo soy feliz, me hago cargo, hago una buena vida, esto sería traicionar a estas dinámicas y patrones que vienen de nuestro sistema familiar. Entonces, claro, es algo que puede estar reforzando constantemente. Sí, es como que los diálogos también se heredan, ¿no? El escuchar quizás a alguien de tu familia, o tu padre, tu madre, lo que sea, hablando, ¿no? En este rol que decíamos de es que pobre de mí, es que los demás tienen que cambiar, es que los políticos son una mierda, es que, ¿no? Es como que inconscientemente tú también adoptas o puedes adoptar ese discurso victimista y con todo lo que eso conlleve luego a tu vida como adulto, ¿no? Sí, heredamos la queja, heredamos la crítica, heredamos el pobre yo, heredamos es que, por ejemplo, también ni se diga los conflictos con el dinero, ¿no? También como todas estas creencias saboteadoras las heredamos y luego inconsciente o conscientemente las vamos aplicando en nuestra vida y las vamos repitiendo y replicando y confirmando a medida que nos autosaboteamos también. ¿A qué te refieres con lo del dinero? Por ejemplo, hay sistemas familiares donde el dinero de cierta manera ha sido muy mal visto, ¿no? Entonces, si por allá el abuelo se quebró y la familia se vino en ruina, o por ejemplo,
esto de satanizar a la gente rica, ¿no? Entonces, no, es que el dinero es malo, el dinero daña a la gente, entonces también se crea toda una dinámica como de satanizar el dinero. Entonces yo como hijo no me voy a permitir la prosperidad y constantemente voy a estar, si gano dinero, perdiéndolo, botándolo, quién sabe en qué, y también como autosaboteándonos, ¿no? Y eso se vuelve un reforzador para esta actitud de víctima de es que pobre yo porque a mí no se me da, o pobre yo, ¿no? Es algo que viene también heredado del sistema familiar. Total. ¿Cómo podemos salir de este rol o actitud victimista para pasar a la responsabilidad, ¿no? A la autorresponsabilidad? ¿Qué dirías tú? Bueno, desde un lugar amable, porque nunca desde un lugar destructivo, que también esto es algo que vemos mucho en terapia, y conviene alejarnos de eso. Creo que es un tema de autocrítica, ¿no? Creo que las personas tenemos que ser capaces de, desde un lugar amable, como he dicho, realizar una autocrítica constructiva, que implica, pues bueno, mirar un poco hacia adentro y decir cómo estoy participando yo también en esta situación, o qué tanto estoy teniendo que ver en esto que tanto me molesta, ya sea un vínculo con fulanito o una situación por la que estoy pasando, o cómo me siento con tal amigo, con tal familiar, con X, ¿no? Pues hacer un poco esa mirada hacia adentro de cómo estoy contribuyendo yo a que esto se esté dando, ¿no? Uy, ayúdame. Dando, joder. A que esto se esté dando, ¿no? Entonces creo que el primer punto es este, ¿no? Como un tema de autocrítica constructiva y de forma amable. Sí, aunque yo creo que muy ligado al tema de la autocrítica es un poco lo que yo decía antes, ¿no? Es estar dispuesto a mirar tu mierda a la cara, ¿no? Entonces creo que esto de ser consciente de todo lo que sale de ti, ser consciente de tus pensamientos, ¿no? Como tus pensamientos, que luego se traducen en palabras y en acciones y en comportamientos, están constantemente en el señalamiento, en la queja. Entonces, en primer lugar, yo diría, tú haz el ejercicio consciente de ver cómo es tu diálogo. ¿Será que me la paso quejándome, criticando, con una actitud súper negativa, de todo es una mierda? Como primero mirar eso, ¿no? Entonces, ser consciente de esto y también enfrentarte a todo esto, ¿no? Que ahí viene la autocrítica, como poder mirar cómo es mi responsabilidad en esto. ¿Será que mi actitud y mi comportamiento tiene un efecto en las personas a mi alrededor, en la forma en cómo me va en la vida, en el trabajo, en las relaciones? Tomar mucha conciencia de eso. Sí, a mí se me ocurre hablar de casos de pareja, ¿no? También porque es lo que yo más veo en terapia, ¿no? Pero muchas veces hay la situación de que uno de los dos, por ejemplo, se queja, que ahí hay una queja, de que su pareja no comunica, ¿no? Por ejemplo, un caso que podría ser típico de terapia de parejas, pues es que mi pareja no se comunica o no habla, o tengo que ir yo detrás para que me cuente cosas, para tal, vale. El tema es que cuando la pareja, y no es que no sea verdad, porque de verdad puede ser que realmente una pareja no se comunique. El tema ¿cuál es? Que muchas veces esa pareja que no se comunica, cuando lo ha hecho, la otra persona, la que está pidiendo comunicación, o le ha invalidado, o no le ha escuchado, o se ha enfadado, o bueno, ha tenido una reacción X que lo que ha generado y ha alimentado en el que no se comunique es que se comunique menos. Total. Entonces es un poco como esta reflexión de hasta qué punto yo, de una situación que me molesta, de una situación que me genera malestar, ¿no? De una situación en la que no estoy cómoda, yo también estoy contribuyendo. Y sin embargo, yo lo que veo es lo que el otro hace. No el cómo yo, ¿no? No hago ese ejercicio de, bueno, ¿y será que yo también estoy participando en que la otra persona no comunique? O le dé miedo a hablarme, o le dé miedo a compartirme las cosas, ¿no? Entonces, creo que sí que hay un primer paso que tiene que ser, pues, como estábamos diciendo, pues esa mirada propia a qué estoy haciendo yo, que probablemente tiene mucho que ver con lo que de alguna manera me está incomodando también de la situación, ¿no? Sí, otra cosa que es muy importante también para salir del rol de víctima es, yo creo que aprender a identificar qué cosas son mi responsabilidad. Y aquí hay como una definición que a mí me fascina y es: tu responsabilidad
es todo lo que sale de ti. Entonces, ¿qué sale de mí? Mis pensamientos, ¿no? Porque yo puedo elegir qué pensar. Así como yo puedo pensar, ay, el día está muy bonito, también puedo elegir pensar, el día está una mierda, ¿no? El clima está horrible. Entonces, ¿qué sale de mí? Mis pensamientos, mis palabras, porque yo elijo qué decir y cómo decirlo. Toma mucha conciencia y toma trabajo aprender a, ¿no? Por ejemplo, a tener comunicación asertiva. Estos son ejercicios, tú lo aprendes, no es que se te dé. ¿Qué más sale de mí? Mis acciones. ¿Qué más sale de mí? Mis actitudes, ¿no? ¿Qué más sale de mí? Pues bueno, mis decisiones, ¿no? Entonces, eso es tu responsabilidad. Si tú te das cuenta, que esto también tú lo debes ver en terapia de pareja, así, que tú constantemente, por ejemplo, los narcisistas, ¿no? Que hablaremos en algún episodio de los narcisistas, que constantemente están culpando al otro por sus acciones o por sus estallidos emocionales, ¿no? Entonces, es que, ay, te grité porque es que tú me hiciste sentir de cierta manera, ¿no? Entonces, creo que es realmente darte cuenta que todo eso es tu responsabilidad. Y el hecho de que tú hayas sido una víctima de algo, esto es una parte de tu historia, ¿no? Y creo que es muy importante separarlo, pero cuando tú ya vives 10 años después de la situación, 20, 30 años, y sigues teniendo la herida como tu identidad, pues esto te va a nublar el poder, pues, mirarte, ¿no? Y hacerte responsable de todas esas cosas. Total. Claro, que al final ahí viene como el siguiente paso, ¿no? Y el primero puede ser este, ¿no? De tomar conciencia, de quitar el foco de lo que hacen los demás y ponerlo en qué estoy haciendo yo para seguir permaneciendo ahí. Y el siguiente paso yo creo que tiene que ser con tomar acción, ¿no? El de alguna manera, como tú dices, mis acciones son mi responsabilidad, por tanto ahí es donde yo realmente tengo margen de maniobra para poder cambiar la situación, ¿no? Y ahí ya vendría ¿qué puedo hacer yo para poder cambiar esta situación? O para, no tanto cambiar la situación, sino para que el cómo yo me siento pueda cambiar, ¿no? Porque al final cambiar la situación muchas veces no será posible y seremos víctimas de situaciones que no dependen de nosotros, pero nuestra actitud o nuestro posicionamiento ante esa situación, pues ahí sí que probablemente tendremos bastante más posibilidad de elegir, ¿no? Entonces yo creo que es eso. Primer paso, autocrítica constructiva, ¿no? Desde ese lugar amable, con todo lo que hemos dicho. Segundo paso, materializar aquellas cosas de las que me haya dado cuenta para poder de alguna manera cambiar esa situación, salir de la queja, mejorar, ¿no? Poder prosperar en según qué caso estemos hablando, ¿no? Si es con un vínculo con una persona, pues no sé, quizás veo que quiero tomar distancia de esa persona, o veo que quiero afrontar una conversación que hasta ahora no había tenido, o X, ¿no? Y si es de alguna situación, pues también ver qué puedo hacer con ella para poder cambiar ese discurso de queja por un discurso más como de acción y sí, de responsabilidad, ¿no? Sí, y también algo que es muy importante reflexionar es como, bueno, ¿qué sucede en nuestra vida cuando comenzamos a hacernos responsables? Y creo que para estas personas que están muy encalladas en el rol de víctima y en ser victimistas, es que la responsabilidad implica mucho trabajo. Implica, por un lado, hacerte cargo de ti. Porque es que, ¿cuál es el tema? Es hacerte cargo de tu vida, de tus decisiones, de la manera en cómo estás viviendo la vida. Y creo que muchas personas, por la herida o por lo que sea, es mucho más fácil quedarse en no hacerse cargo, ¿no? Entonces yo espero que los demás se hagan cargo de mí, espero que la vida me resuelva o que los demás tomen decisiones por mí, ¿no? Entonces, por un lado es hacerte cargo de tu vida, ¿no? Porque aquí yo vuelvo y traigo algunos ejemplos yo trabajo con muchos adultos, ¿no? De 30 en adelante, que siguen señalando a papá y a mamá de por qué su vida es una mierda. ¿Por qué no consigo trabajo? Es porque mi papá no me prestó atención cuando yo tenía 5 años. Porque no tienes buenas relaciones con las personas. No, es que mi mamá tal cosa. Yo no estoy diciendo que no hayas sido víctima. No estoy diciendo que a lo mejor hayas tenido una infancia muy difícil, que hayas tenido unos padres
negligentes, pero ya como adulto, que esto no sé si te acuerdas, pero en un episodio yo hablaba de mientras tú seas adulto, hay posibilidad de hacer las cosas distintas. Porque tú ya desde el adulto puedes hacerte cargo y puedes cambiar tu historia y puedes resignificar muchas cosas, puedes cambiar tu diálogo, puedes cambiar tus creencias. Entonces implica mucho trabajo. Entonces implica hacerte cargo de ti, hacerte cargo de tus decisiones, implica un esfuerzo, enfrentar la tolerancia, la frustración, frustrarte a, por ejemplo, yo qué sé, conseguir un trabajo. Entonces, que de hecho un amigo me decía, buscar trabajo es un trabajo, ¿no? Entonces es como no pretender que las cosas van a ser fáciles, pero aprender a atravesar y superar, ¿no?, estos momentos de frustración, pues eso es vital para la vida. Entonces hacerse cargo es muy difícil. Sí, y siento que esta parte de hacerse cargo, como dice Nina, quizás es la parte más compleja, pero siento que una vez atraviesas esa parte, llega también la parte que creo que es como más la recompensa, que es la de darte cuenta que tú puedes hacer o que tienes mucho más que ver de lo que pensabas sobre tu vida, sobre cómo te sientes, ¿no? Sobre tus circunstancias. Sí que obvio siempre habrá una parte que no va a depender de ti, pero bueno, hay otra que sí que lo depende y que hasta ahora la estabas viviendo, la estabas afrontando como si tú no pudieses elegir nada distinto, ¿no? Entonces creo que el proceso de asumir esa autorresponsabilidad o de salir del victimismo tiene la primera fase más dolorosa, ¿no? Quizás, que es la que tú estás explicando, y la segunda fase más de recompensa, que es, ostras, pues realmente podía hacer mucho más sobre mi estado de ánimo, sobre, ¿no?, sobre mi situación, sobre mis circunstancias, de lo que hasta el momento me había dado cuenta o que pensaba que podía, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí sí como la parte más compleja, y luego hay una parte de recompensa de comenzar a asumir esa responsabilidad en tu vida. Sí, y sobre todo yo creo que la mayor recompensa, o sea, creo que hacerse cargo de uno mismo es muy satisfactorio porque dejas de darle tanto poder a las situaciones externas, porque es muy duro sentirse atrapado de que uno es víctima de las circunstancias, ¿no? Estamos en un mundo que para mí es un circo, o sea, el planeta Tierra es un circo, esto es un teatro, o sea, vemos lo que sucede allá afuera, los políticos, que es como, Dios mío, esto es real, o sea, ¿no? Los políticos, el cambio climático, las protestas sociales, la renta, bueno, como que hay muchas cosas que nos pueden generar sufrimiento, pero aún así, cuando tú eres responsable de ti, hay una parte de ti que dice, yo puedo gestionar esto, puedo gestionar esto y puedo buscar mi propia felicidad, tranquilidad, mi propia salud. Pero cuando somos víctimas nos vamos a quedar esperando a que el mundo cambie cuando el mundo no va a cambiar. No, los políticos no van a cambiar el mundo, o sea, eres tú quien debe trabajar en vivir la mejor vida posible. Ni que tú cambies el mundo, tú no tienes por qué cambiar el mundo, que esas son creencias que a mí me rayan un montón. Es como, no, yo no quiero cambiar el mundo, yo quiero cambiar mi mundo, cambiar mi perspectiva, mi vida, mi diálogo y tener una vida lo más plena que pueda. Total. Y que a veces el primer paso también es quizás darse cuenta de que uno solo no puede, pero que necesita ayuda, pero ya esa búsqueda de ayuda en sí ya es salir del victimismo, porque ya es dar el primer paso para poder hacer algo para cambiar la situación, ¿no? Entonces, bueno, creo que también es un proceso el de salir del victimismo, que a veces uno solo no puede hacerlo y está muy bien hacerlo acompañado, porque ya esa decisión en sí ya es ¿no? Como la primera piedra, el primer paso para poder salir de la queja y comenzar a cambiar las cosas, ¿no? Yo hay como un ejercicio mucho, ¿no?, desde la terapia cognitivo-conductual, que es más mi enfoque, que practico, ¿no?, que es un poco 3 reflexiones, ¿no? La primera es, ¿qué necesito para sentirme mejor? Que el mundo cambie. Exacto, bueno, la primera es, que mis papás, ¿no?, ¿qué necesito para sentirme mejor? Vale, de lo que necesito para sentirme mejor, ¿qué depende de mí y qué no depende de mí? Vale, de lo que depende de mí, ¿qué puedo hacer al respecto? Son como unas reflexiones muy pam, pero creo que al final a uno le muestran mucho qué es lo que sí que puedes cambiar de la situación, o al menos cambiar de tu actitud, para que aunque la situación no cambie, tú te sientas distinto, ¿no? Y al final es un tema de necesidades, qué depende de mí, qué no depende de mí, y de lo que depende de mí, qué puedo hacer al respecto. Y creo que es un esquemita que uno puede hacer en su casa si estás
en alguna situación en la que realmente te sientes víctima y no acabas de poder de salir de ahí, de decir, bueno, veo qué puedo hacer al respecto. Creo que también en muchas circunstancias no es solo el qué puedo hacer, sino que también se trata de aceptar, ¿no? Creo que también es hacer una aceptación incondicional de la realidad, ¿sí? Como de sí, esta ha sido mi historia, tengo que aceptarla, sufrí algún abuso, algún maltrato, aceptarlo. También aceptar la víctima, aceptar incondicionalmente lo que fue. Y por otro lado también saber que esto fue algo que te pasó, no es lo que tú eres, ¿no? Y que cuando tú permites que tus experiencias te definan, cuando tú permites que todo lo que pasa por fuera te defina, ahí quedas mucho más encallado, ¿no? Entonces creo que por un lado también es muy importante la aceptación incondicional de la realidad, aceptar las cosas como son, y por otro lado creo que esa aceptación incondicional también te permite soltar lo que fue, soltar lo que fue, lo que no fue, soltar lo que pudo haber sido, y muy ligado a esto, que esto es una herramienta también, vivir mucho más en el presente, que con situaciones difíciles creo que eso nos invita a decir, bueno, vivo hoy, ¿qué puedo hacer hoy? ¿No? Y también renunciar a la queja. Yo creo que esto es un ejercicio que de hecho se lo he puesto a algunos pacientes, ¿no? De no te quejes en un día. Ten tanta conciencia y tanta presencia de lo que pasa en tu cabeza con tu diálogo, tus pensamientos, y trata de no quejarte un día. Y más bien cambia esa queja por algo que tú agradezcas. Entonces, si me doy cuenta que estoy quejándome de algo, cambio ese pensamiento por un agradecimiento. Agradezco que estoy viva, que tengo pies, puedo caminar. Hagan ese ejercicio consciente de qué pasa si no me quejo en un día. Sí, al final aceptación y agradecimiento siento que son como un poco paliativos a la queja y a las cosas que no van bien, ¿no? Y de hecho son como actitudes, porque al final no dejan de ser actitudes que uno puede implementar en un momento dado, que en momentos malos es cuando más cuestan, pero al mismo tiempo también es cuando más sentido cobran, ¿no? Para de alguna manera no quedarte encallado en todo lo negativo de una situación, sino también poder poner la atención en uno, o en la aceptación, como tú dices, de aquello que no depende de mí, o dos, en también agradecer aquello que podría ir mal pero no está yendo mal, y que también eso tiene un valor, ¿no? en nuestro bienestar. Entonces estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Yo un poquito ya para ir cerrando, sí que me parece muy importante, porque como terapeutas, como estamos hablando, creo que es muy importante que este episodio no se trata de invalidar las víctimas, o sea, de invalidar que tú en una situación estés sufriendo al revés. O sea, al final creo que es algo que en la terapia trabajamos muchísimo, que la persona se dé cuenta también de la víctima que es en una situación, y es sumamente importante, evidentemente, si no se trata más de, repito, de unas actitudes de victimismo que no ayudan a la víctima a poder avanzar, ni a poder salir de una situación que le perjudica, ni a poder hacer nada al respecto para mejorar. Y creo que es muy importante, y quiero volver como a remarcarlo, porque me gustaría que no hubiese confusión de ningún tipo con el mensaje que hemos dado. Entonces, sí, que también hay muchas historias, ¿no? De personas que han sufrido. Yo recomiendo a todo el mundo leerse algún libro de Louise Hay, que Louise fue una psicoterapeuta norteamericana que falleció hace algunos años, que yo leí la historia de esa mujer y dije, es que yo me hubiera quitado la vida fácilmente. Así como todos pudimos haber sido víctimas, algunos más fuertes que otras, siempre hay posibilidad de cambio y siempre hay posibilidad de vivir la vida de una manera distinta, ¿no? Entonces también hay otro episodio en el que hablamos de los 6 pilares de la autoestima. Uno de los pilares, que para mí es de los más importantes, es la autorresponsabilidad. El hacernos responsables de nosotros mismos es lo que nos permite salir de la víctima y realmente, ¿no?, hacernos cargo de todo esto, pensamientos, acciones, comportamientos, y eso pues realmente sí que puede hacer un cambio muy positivo en tu vida, en tu salud mental, en tus relaciones, en todo, el hacerse cargo de lo que sea que te esté pasando. Hay otro libro ahora que comentabas, el del hombre en busca del sentido, que también, de Viktor Frankl, sí, que también es un libro muy interesante que todo el mundo creo que deberíamos leer, sí, porque también de alguna manera, ¿no?, hay un trasfondo que va por ahí, ¿no? Pues Viktor Frankl estuvo en un campo de concentración en la Segunda Guerra, y él salió de ahí, y él es el creador de la logoterapia, que es una terapia enfocada en el propósito. O sea, si ellos pudieron, total, ese todos libro podemos. Yo creo que le cambia la visión del mundo y cualquier persona. Así que bueno, os dejamos con estas recomendaciones también de lecturas,
Y bueno, también déjenos en los comentarios, ya sea otras actitudes que ustedes vean, ¿no? En este rol de victimismo. ¿Qué más? Nada, que nos veremos en el siguiente episodio y que muchísimas gracias por estar estos 40 minutitos con nosotros. Sí, no olviden suscribirse, darle like y estar súper pendientes porque semanalmente estamos publicando episodios. También, si quieren que hablemos de algún tema específico, nos lo podéis decir, déjenlo en los comentarios. Bueno. Y compartir si pensáis que a alguien le puede interesar este contenido. Nos vemos en la próxima. Gracias. Un besito. Chao, chao. Adiós.